Que Dios les bendiga en esta hermosa hora que el Señor nos ha permitido comunicarnos aquí por medio de esta tecnología. Reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Tualta Pueblo, la cual me honra en pastorear. Yo soy la reverenda Sarvitza Rosario y muy agradecida estoy de su pastora, la reverenda Daisy Rivera, por la invitación para compartir con la iglesia, en especial con la juventud, acerca del tema sobre el cuidado de la creación. Y hemos titulado esta reflexión para volver a la creación, porque tristemente nosotros como seres humanos nos hemos alejado mucho de la hermosa creación del Señor y Dios nos llama a acercarnos primeramente a Él y luego a toda la creación. Así que les invito a escuchar el texto bíblico que queremos usar como base para esta reflexión. Y dice así Colosenses capítulo 1, los versos del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Palabra del Señor, aleluya. Oh Dios, te bendecimos en esta linda hora. Te damos gracias, Señor, por el privilegio, por la bendición que tú nos das de estar delante de ti y delante de tu palabra. Gracias por este hermoso lugar aquí en el campo de Guaynabo, en casa de mis padres, donde puedo dirigirme, Dios, a estos hermanos y hermanas queridos de nuestra iglesia en Corozal, esta juventud hermosa que quiere servirte y que quiere ubicarse en la perspectiva, Padre amado, de ser pertinente a los desafíos de este tiempo. Ilumínanos, Señor, para compartir con ellos lo que es tu palabra y lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Te damos gloria a ti, Señor, honra a ti y gracias. Gracias te damos porque somos parte de tu hermosa creación. En el nombre de Cristo hemos orado y te damos las gracias. Amén. Aleluya. Cuando la pastora Daisy me habló hace meses atrás de poder compartir con ustedes, yo me sentí muy honrada porque este tema a mí me ha tocado mucho, de manera especial por muchos años. Para mí, el poder entender que somos responsables de cuidar la creación del Señor es algo que aprendí en la iglesia donde me formé, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Atonuevo, en Guaynabo. Y ¿saben qué? Yo tenía 16 años cuando mi iglesia local, la iglesia en Atonuevo, empezó una lucha junto a la comunidad porque querían hacer un vertedero incinerador al lado de la iglesia, en un lugar que se llamaba la Finca Elena. Imagínense, la iglesia entera se envolvió en esa lucha por la justicia ambiental para que no hicieran ese vertedero en esa finca que estaba al lado de nuestra iglesia, al lado de muchas casas, y que también estaba esa finca, era el lugar donde nace el río Guaynabo. Así que había una amenaza de desastre ambiental grande y yo vi con estos ojos y fui parte de esas luchas ambientales que nuestra iglesia en Atonuevo estuvo ahí de frente por cuidar la hermosa creación del Señor. Así que yo llevo esto desde la iglesia, hermano, esta lucha por cuidar la creación del Señor. Y ¿sabe qué? Le felicito porque es algo que da testimonio del amor de Dios a la comunidad que tanto el Señor nos llama a rescatar y a predicar el evangelio. Así que el cuidar la creación es parte de un evangelismo para mostrarle a la gente el amor de Dios y el acompañarlos en la comunidad. Pero este pasaje que acabamos de leer en Colosenses trata acerca de un himno. Esto que leímos es parte de un himno cristológico, o sea, es una enseñanza acerca de Cristo, de lo que Él vino a hacer, de lo que Él es, para contrarrestar otras creencias que los colosenses estaban escuchando y que no estaban bien. Así que Dios, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo y ¿verdad?, y de los comentaristas y de los que recogieron este himno, lo plasman en la carta a los colosenses para ilustrarles la verdad de la palabra del Señor. Y vamos a ver entonces en esta hora, hermanos y hermanas, qué Dios nos quiere hablar a través de esta palabra.
Esta palabra nos habla de Dios, de Cristo, de su supremacía en toda la creación. Y si Dios incluye la creación en su plan salvador, ¿quiénes somos nosotros para excluir a quien Dios ha incluido? Sí, escucha bien, Romanos 8 también lo afirma. Dios vino para redimir al ser humano y a toda la creación. Así que nuestro Dios ha incluido en su plan salvífico la creación también, que incluye a los seres humanos y a la naturaleza. Nuestra generación en este tiempo está viendo cambios increíbles. Nosotros en este tiempo hemos visto la extinción de muchas especies de animales y de plantas por el pecado contra la naturaleza y la degradación del medio ambiente. Tanto es así que algunos científicos están hablando que en este tiempo estamos viviendo una gran sexta extinción. ¿Y qué es eso de una gran sexta extinción? Pues usted se acuerda cuando estaban los dinosaurios, que hubo una gran extinción por unos eventos que ocurrieron en el planeta. Pues ellos están diciendo que esta sexta extinción no es culpa de eventos que están pasando en la naturaleza, sino que de los mismos seres humanos, con la tala de bosque, quitándole el hábitat a los animalitos, estamos provocando esta sexta extinción con toda la contaminación que estamos derramando en los ríos, en los mares y en toda la tierra. Así que esos cambios los estamos viendo. También otros cambios impactantes son el cambio climático. Hemos visto en nuestro país, en nuestro mismo Puerto Rico, que el nivel del mar ha subido en unos lugares donde no llegaba antes. Hemos perdido ya algunas playas, en especial en Rincón, en el condado también. O sea que estamos viviendo unos cambios que esta generación está viendo y muchas generaciones anteriores no han visto. Así que, y especial la juventud que los niños que se están levantando, esas nuevas generaciones, van a seguir experimentando estos cambios de este tiempo por el calentamiento global y el cambio climático. En Puerto Rico, los eventos naturales más extremos como las sequías y los huracanes también son parte de este proceso de cambio climático. Pero ¿qué podemos hacer como personas? Jóvenes, ¿qué tú puedes hacer en tu casa, en tu trabajo? Hermano y hermana que me escucha, niño, niña, ¿qué podemos hacer? Mire, cuando yo le estaba contando la experiencia de Ato Nuevo, en Ato Nuevo participamos todos. Yo tenía 16 años y yo iba a las marchas que hicieron, a las reuniones. Nosotros los niños escribieron carteles: queremos agua limpia, no queremos un vertedero en el río Guaynabo. O sea, todo se envolvió, y los líderes de la iglesia, muy sabios, dirigidos por el pastor, fueron parte de ese esfuerzo. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer como creyentes ante esos desafíos? Nos parece que tenemos que ir a la palabra del Señor, a la Biblia, porque la Biblia nos ilustra lo que debemos de hacer en cada circunstancia. Tenemos que ponernos los espejuelos, ¿sabe qué? Los espejuelos de ver la Biblia en clave de creación, cómo Dios trata a su hermosa creación. Miren, la Biblia, en Levítico, hay hasta una prohibición de cortar los árboles, porque dice la palabra: los árboles no son como tú que te puedes defender, hay que cuidarlos, y más, no corten los árboles que te dan fruto, porque esos te alimentan. Así que la palabra del Señor tiene múltiples ejemplos de cómo cuidar la creación. Y entonces en este texto bíblico en particular hay unos principios que yo diría que guían a la iglesia para afirmar y educarnos acerca de qué responsabilidad tenemos y a quién le debemos dar esa cuenta, que es al Señor. Mire, y esos principios ecológicos que yo encontré en Colosenses primero, los quiero compartir con usted. Principio número uno, todas las cosas le pertenecen a Dios. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Cristo fueron creados todas las cosas. Fue todo creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todo lo creado. Y Cristo vino, como decíamos ahorita, para reconciliar con Él todas las cosas. No solamente el ser humano, sino mire, toda esta hermosa creación que estamos viendo aquí. Nosotros somos parte de ella, de esa creación, y debemos de cuidarla porque no es nuestra, es del Señor. Y el Señor nos va a pedir cuenta, ¿sabes? Jóvenes, niños, adultos que me escuchan, Dios te va a pedir cuenta qué hiciste con su hermosa creación que Él puso en tus manos. El otro principio es que Cristo vino a reconciliar con Él a toda la creación, incluyéndonos a nosotros, que por culpa del pecado nos habíamos alejado de Dios, y el pecado nos separa de Dios, de la hermosa creación del Señor. Y el pecado, hermano, nos aleja tanto de las cosas lindas que tiene Dios para nosotros, pero Dios vino a solucionar esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por esto mismo,
para volver a la creación, tenemos primero que volver al Creador. Y ese es el otro principio. Cuanto más cerca usted esté de Dios, más cerca va a estar de asumir la responsabilidad linda que Dios nos ha dado de cuidar esta hermosa creación del Señor, que incluye a nuestro prójimo. Hay un teólogo americano que se llama James Nash, y Nash dice que el prójimo en este tiempo no solamente es el otro ser humano, sino que el prójimo también incluye a la naturaleza. Cuando Dios dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo es el próximo, el que más cercano está a ti, incluye a las personas, incluye los animales, los árboles y toda la hermosa creación del Señor. Tenemos que aprender a repensar el conocimiento y la religión, dice la teóloga Ivonne Guevara, y ese es el otro principio que está aquí. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Hay gente que se entienden que la naturaleza es una cosa y nosotros somos otra. No, hermano, somos parte de la hermosa creación del Señor. Y hay que cambiar unos modelos que están aquí. Por eso es que yo le digo que la palabra de Dios tiene que ser la que nos guíe en este proceso. Mire, estamos viviendo en un mundo consumerista y no prosumerista. Estamos viviendo en un mundo, hermano, que lo que quiere es seguir cogiendo, y nosotros no, tenemos que vivir en un mundo sustentable. Nuestra vida tiene que pensar en que vienen otros después de nosotros, que te necesitan tener los recursos que nosotros estamos administrando. Así que hay que comenzar desde nuestra casa, desde nuestro hogar. ¿Qué cambios yo puedo hacer en mi hogar para minimizar el impacto ambiental al planeta? Conocer la comunidad, qué problemas ambientales hay en el pueblo de Corozal, en el casco del pueblo, qué problemas ambientales hay en los ríos hermosos y en los lugares hermosos de Corozal o de Puerto Rico que yo puedo ayudar. ¿Qué podemos hacer en la iglesia para minimizar la generación de desperdicios sólidos? La basura que se genera. ¿Cómo podemos hacer actividades donde no generemos tanta basura y no contaminemos tanto? Mira, hermano y hermana, esta teología que trata del cuidado de la creación se llama ecoteología. Y la ecoteología se desarrolla para responder a la crisis. La ecoteología es una teología de crisis. Estamos en una crisis ambiental global. Así que la iglesia tiene que responder a las crisis y acompañar a la gente en necesidad y a los pobres y estar presentes. Hermanos, ya es un testimonio hermoso, jóvenes, de que amamos a Dios y de que amamos la gente y la naturaleza. Por eso les invito ahora a pensar qué yo puedo hacer. ¿Qué acción yo puedo hacer? No haga 1000 cosas, haga una, pero esa una que empiece, hágala bien y perfeccione y converse en la iglesia. ¿Qué podemos hacer los jóvenes? ¿Qué podemos adaptar para que nuestra iglesia sea más ecológica, sea más amigable y tengan cuidado hacia la creación? Pues mire, yo le indico que hay organizaciones ambientales que trabajan con el cuidado de la creación. Por ejemplo, hay algunas que se dedican a la limpieza de playas y de ríos y nosotros podemos tener esa iniciativa. La Scuba Dogs hace una limpieza de playas en septiembre todos los años. También rescatar bosques. La Iglesia de Discípulos de Cristo de Palos Blancos rescató un bosque hermoso allá, el bosque Montechoca. Eso fue una obra de la Iglesia de Palos Blancos junto a la comunidad. También hay un programa del estuario de la Bahía de San Juan que se llama el Día Mundial de Monitoreo de Agua. Y eso es un programa para medir la calidad de agua de los cuerpos de agua que están cerca de la iglesia o de la comunidad. Entonces, eso es una actividad muy bonita donde los niños, los jóvenes o los adultos van, miden la calidad de agua y reportan los datos. Si hay alguna irregularidad o si hay alguna contaminación, esos datos, ¿verdad? Pues la Junta de Calidad Ambiental va y chequea a ver de dónde viene esa contaminación. También, hermano, el Sierra Club. Hay muchas organizaciones ambientales a las cuales nosotros podemos ayudar y contribuir. El Puente, Enlace Latino de Acción Climática, en el que yo ayudo a veces. Esa organización hace una actividad educativa muy importante al año y es la marcha para crear conciencia del cambio climático. Mire, la iglesia podemos comenzar educándonos, conociendo más del tema, conociendo este mismo esfuerzo. Qué bonito que yo pueda compartir con ustedes este momento, porque me gozo de que más hermanos en Cristo reflejen ese cuidado y ese amor por la creación como hace nuestro Dios. Lo importante es comenzar dirigidos por el Señor, viendo otros ejemplos en nuestra denominación, la Iglesia de Discípulos de Cristo de Espinosa, la Iglesia de Discípulos de Cristo de Arecibo, la Iglesia de Discípulos de Cristo de Ato Nuevo y otras iglesias han tenido esfuerzos por la creación por muchos años. Así que les amo en el Señor y les invito a que pidan a Dios
que les dirige en este esfuerzo, porque el Señor sabe lo que necesita Corozal y lo que Dios quiere que ustedes hagan en este hermoso pueblo. Oramos al Señor. Dios de la vida, Dios santo y Dios bueno, gracias por el privilegio hermoso que me da, Señor, de orar con estos hermanos y hermanas queridos y queridas. Bendice esta juventud apasionada por ti. Bendícelos en los proyectos que tú pongas en sus manos. Hay tantas cosas que hacer, Señor. El tema de los desperdicios sólidos, el tema de la energía renovable, de las placas solares, de cómo uno ser más resiliente en estos tiempos de cambio climático, educar a la iglesia y a la comunidad con estos temas. Señor, hay tanto que hacer. Dirige a estos jóvenes, dirige a su pastora, a los ancianos, a los niños. Sigue bendiciendo a la iglesia de discípulos de Cristo de Corozal Pueblo, y gracias por ello y por lo que tú pondrás en el corazón, porque tú eres el Dios que pones el querer como el hacer. Bendícelos, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.